Buenas noches, hermanos. La palabra del Señor en primera de Juan 4:19 dice que el Señor nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. Y en ese mismo sentir, según lo que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios, mas fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Amén. En ese mismo sentir vamos a orar, vamos a elevar nuestras oraciones al Señor y que sea Él en este tiempo guiándonos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en esta noche tú estás permitiendo que nos podamos reunir en un mismo sentir, con un corazón, Señor, contrito, un corazón, Señor, que viene agradecido ante ti, Señor. Queremos en esta noche que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, que seas tú a través de él guiándonos en cada clase, en esta semana, Señor, que seas tú el día de hoy guiando al pastor Arthur, Señor, que nos pueda enseñar la clase, Señor, según tu voluntad, según tu, Señor, tu espíritu, y que cada uno de nosotros podamos aprender, mi Dios, que podamos, Señor, ser guiados por él y que sea tu espíritu, mi Dios, a través de él hablando, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Padre, y que sea tu voluntad en todo momento. Seas tú glorificándote, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos la más cordial bienvenida al profesor Arthur Daniel, que con mucho entusiasmo nos compartirá las enseñanzas sobre el cuidado pastoral. Sin más preámbulos, le damos el pase para que tome la dirección de esta sección. Adelante, profesor, y muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Mi agradecimiento para todas las personas que ya están por aquí presentes y mi agradecimiento para el Ministerio Logos, que tiene la gentileza de invitarme a compartir con ustedes. Este es un taller de 3 sesiones. Hoy es la tercera sesión, hoy sería nuestro último tiempo juntos, creo, para compartir sobre el tema de autocuidado pastoral. El tema de autocuidado pastoral hemos estado compartiendo sobre varios asuntos específicos. No voy a hacer un repaso completo, solo voy a mencionar los temas principales que hemos visto. Hablamos inicialmente de cómo la vida ministerial es como un escenario, donde estamos sobre el escenario haciendo nuestro trabajo ante la mirada de los demás, pero hay una vida detrás del escenario, que es la vida privada. Hoy vamos a retomar un poquito este tema. Hablamos también de la diferencia entre meramente sobrevivir en el ministerio o prosperar en el ministerio, entendiendo que sobrevivir es llevar la carga con dificultad, mientras que prosperar es poder ministrar desde un lugar de energía, de gozo, de disfrute. Hablamos un tema importante también, hablamos sobre estrés, ansiedad y agotamiento. Y este es el camino, la ruta, ¿no? El estrés, que no necesariamente es malo en sí mismo, pero se hace crónico, y el estrés que se hace crónico nos lleva a la ansiedad, y la permanencia de esa combinación de estrés y ansiedad, tarde o temprano, puede conducir al agotamiento pastoral, y el agotamiento se traduce en abandono del ministerio, fallos morales, etc. También hablamos de cómo prevenir el estrés, la ansiedad y el agotamiento. Y esto nos lleva a los temas de hoy.
Hoy quisiera conversar con ustedes sobre dos importantísimos factores protectores. Las relaciones saludables como un factor protector y los ritmos de vida saludables como otro factor protector. Esos serían nuestros dos temas de hoy. Si se dan cuenta, a través de las 3 sesiones hemos hablado de cómo enfrentamos la vida pastoral y ministerial, cómo nos atacan algunos elementos que podrían llevarnos hasta el agotamiento y el abandono, cómo podemos prevenir, y hoy hablaríamos entonces de factores protectores. Igual que hemos hecho en sesiones anteriores, yo quiero invitarles a levantar la mano con la función de Zoom que nos ofrece para levantar la mano, y eso permitiría que les abran el micrófono para hacer alguna pregunta. Yo voy a hacer algunas pausas para preguntas, pero si usted tiene una pregunta en el momento, yo le invito a hacerla en el momento. Levante su mano, le abren el micrófono y entonces puede hacer la pregunta. No tenemos tiempo para escuchar testimonios o comentarios. Vamos a concretar preguntas de 30 segundos, cosas muy específicas que podamos preguntar rapidito, responder rapidito y seguir avanzando. Y al final de la sesión, si el Señor nos ayuda con los tiempos y yo no exagero con el tiempo, tendremos también un espacio para preguntas, respuestas y más comentarios. Entonces, el primer factor protector al que quisiéramos entrar hoy es las relaciones saludables. Y este factor protector apenas de pasadita lo habíamos tocado en la primera sesión, lo habíamos mencionado. Y yo les dije que luego entraríamos más a fondo, y eso es hoy. Entonces, básicamente, mi propuesta para ustedes es que cualquier persona que vive su vida en el ministerio, cualquier ministro o ministra del Señor necesita 6 relaciones básicas. Y aquí estoy proponiendo algo que podría parecer poco usual, y para algunas personas tal vez hasta poco fácil. A través de los años he escuchado en incontables ocasiones que el ministerio es un lugar solitario. Y he conocido una enorme mayoría de ministros que son solitarios. Pero, número 1, esto no tiene que ser así. Y número 2, esto no debe ser así. El ministerio en solitario es un ministerio que no puede desarrollarse plenamente y que corre grandes riesgos. Por eso la propuesta que les quiero hacer es que cualquier ministro o ministra del Señor necesita tener 6 relaciones básicas que son fundamentales para cuidar de su vida personal y de su vida ministerial. Son factores protectores, de manera que estamos hablando de relaciones que nos ayudan a contrarrestar el aislamiento, el agotamiento, incluso a prevenir una eventual caída a nivel de fallo moral. Veamos esas relaciones. Son 6, pero las quiero dividir en 3 y 3. Las primeras 3 las tienen ustedes aquí en pantalla, luego vamos a ir un poco más en detalle a cada una. Las primeras 3 relaciones son un jefe, un entrenador y un coach. Estas 3 relaciones son relativas al desarrollo profesional, a la vida sobre el escenario. O sea, para los que no estuvieron cuando hablamos de este tema, la vida sobre el escenario es la vida pública de una persona que está en el ministerio. Lo que las personas pueden ver un domingo, cómo predica, cómo interactúa con otras personas, cómo dirige el ministerio, cómo se viste, cómo se comporta, cómo habla. Todo este tipo de cosas que tienen que ver con las relaciones
y el desempeño ministerial. Esto es la vida sobre el escenario. Y en este sentido hay tres relaciones clave. La relación de un jefe, la relación con un entrenador y la relación con un coach. Luego voy a entrar en detalle en cada una de estas, pero si están tomando nota, creo que cada uno de nosotros debería tener tres personas, una en cada una de estas posiciones. Yo debo tener un jefe, debo tener un entrenador y debo tener un coach. Y luego, dentro de unos minutos, les explico cómo y por qué. Las otras tres relaciones para completar el grupo de 6 tienen que ver con la vida personal, la vida detrás del escenario. La vida detrás del escenario es la vida que el ministro, ministra del Señor tiene cuando nadie está mirando, cuando está en su casa con su familia o cuando está a solas. Es la vida que los miembros de la congregación o del ministerio no pueden ver, pero que está allí. Esta vida detrás del escenario, si bien es invisible para el público, es la que soporta, la que sostiene a la vida sobre el escenario. No puede haber una vida sobre el escenario que sea funcional y duradera si no hay una vida detrás del escenario que le dé soporte. En este sentido, en esta área, las tres relaciones clave para el desarrollo personal son un consejero, un mentor y un amigo. Consejero, mentor y amigo. Entonces estamos hablando de 6 personas que deberían estar a mi alrededor, que yo debo procurarme para que estén a mi alrededor. Estas 6 personas son jefe, entrenador y coach, consejero, mentor y amigo. Ahora, hay barreras. Hay barreras para lograr mantener estas 6 relaciones. Una barrera es la falta de tiempo, porque las relaciones hay que cultivarlas. Otra barrera es no conozco a gente idónea porque estoy solo. Bueno, sí, esa es una barrera, pero es una barrera que se puede vencer. Hay que salir y conocer gente, hay que salir y buscar. Ahora, la barrera principal es el orgullo. La barrera principal es que yo no quiero tener estas relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué podría no querer? Dos aspectos creo que intervienen aquí. Por una parte, no quiero tener este tipo de relaciones porque me van a preguntar preguntas incómodas, porque se van a meter en mi vida. Y la principal de todas es que yo puedo solo. Y ese es el pecado de orgullo. Yo puedo solo, yo puedo salir adelante solo, yo puedo hacer el ministerio solo, puedo llevar mi vida adelante solo. Esa es la barrera sobre todas las barreras, que es el pecado de orgullo. Creemos que estas 6 relaciones son necesarias porque Dios nos hizo para vivir en comunidad. El diseño de Dios es que nos necesitemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros, que seamos todos como órganos dentro de un solo cuerpo, donde estamos bien unidos los unos a los otros y nos damos soporte y apoyo unos a otros. Esto es como Dios nos diseñó. Por eso necesitamos relaciones clave. Estas relaciones, como decía al principio, nos ayudan a vencer el aislamiento, nos ayudan a balancear nuestra vida, a evitar el agotamiento, tanto a nivel ministerial como a nivel personal. Y cuando hablo de relaciones de este tipo, no estoy hablando de conocidos,
Conocidos tenemos muchos, y sobre todo las personas que estamos en el ministerio, conocemos montones de gente, y probablemente aún más gente nos conoce, pero relaciones cercanas, significativas, intencionales, de esas necesitamos 6. Quisiera explorar una por una cada una de esas relaciones. Antes de eso, hago una pausa muy breve por si alguien tiene alguna pregunta o comentario. No comentarios, preguntas concretas. Ok, seguimos entonces. Exploremos la primera de estas relaciones. Y esta es probable que incomode a algunos de ustedes. La primera relación es el jefe. Los pastores, sobre todo, están acostumbrados a no tener un jefe. Están acostumbrados a algunos a ser el jefe y en muchos casos simplemente a no tener un jefe. Nadie que me diga qué puedo o debo hacer o no. Pero el modelo que nos deja la escritura no es ese. La escritura nos deja un modelo de liderazgo colegiado, liderazgo grupal. En el Nuevo Testamento no podemos encontrar la figura de una iglesia que tiene un pastor, sino que tenemos un grupo que lidera a la iglesia, un grupo de ancianos. Entonces, ¿quién es el jefe del pastor? Ese grupo de ancianos. Estamos hablando de un modelo de iglesia, incluso más allá que simplemente relaciones, todo un modelo de iglesia, donde hay una figura pastoral, sí, pero esa figura pastoral le rinde cuentas a un grupo de ancianos. Este grupo de ancianos es un grupo de personas maduras en la fe, comprometidas con Cristo, y estas personas supervisan el ministerio pastoral. No es que son jefes mandones, no es que son supervisores policíacos, simplemente son personas que acompañan a la figura pastoral en su trabajo pastoral, para que no tenga que trabajar solo. Cuando el pastor tiene dudas o problemas, tiene a quien acudir en busca de apoyo. Cuando hay alguna situación en la iglesia, aquí hay un grupo de gente que puede apoyar al pastor antes de que las situaciones exploten. Básicamente, el grupo de ancianos es un grupo, si se quisiera ver así, es un grupo asesor, es un grupo de consejo para la figura pastoral. Y es el grupo ante el cual el pastor periódicamente rinde un informe de lo que está haciendo. Esto es sumamente saludable para poder ejercer un buen liderazgo, para que el pastor reciba cuidado e incluso para que los temas financieros estén claritos sin que haya dudas de ningún tipo. Entonces, la primera relación es un jefe. Ese jefe probablemente no es una sola persona, sino que sean varias. Podría ser un grupo de 3 o de 5, probablemente, que son los ancianos de la iglesia. Nuevamente, aunque los llamamos un jefe, no son personas que le dan órdenes al pastor como si sería el caso del jefe en una tienda, por ejemplo. No son jefes en ese sentido, son jefes en el sentido de rendición de cuentas. Mis hermanas y mis hermanos, si no tenemos a quién rendir cuentas, tarde o temprano, el riesgo está allí de que nos desviemos del camino, porque somos humanos, somos de carne, y nos podríamos desviar del camino
si no tenemos a alguien a quien rendirle cuentas o alguien que nos llame aparte y nos diga, ven acá, quiero hablar contigo. ¿Cómo estás en esto y esto? O en aquello y lo otro. Esa es la función de un jefe. En el contexto de iglesia, es un grupo de ancianos. En el contexto de los ministerios para eclesiásticos, podría ser una junta directiva o podría ser un superior jerárquico de algún tipo. En el contexto de una denominación, también puede ser un presbítero, un pastor regional, por ejemplo. Esa es la primera figura, la figura del jefe. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Este sería un buen momento para hacerlo. Un ratito, Eli. Pastor, buenas noches. Y adelante. Buenas noches, Edgar. Se nos apagó el micrófono, creo. Creo que alguien tenía una pregunta. ¿Aló? Edgar, Pastor, Pastor, adelante. buenas noches. Disculpa, había silenciado el micrófono. Me parece tan interesante el planteamiento de los ancianos dentro de la iglesia. Y creo que no solamente se trata de ancianos, sino de que el pastor pueda rendir cuentas, pueda conversar con alguien, que no haga el ministerio solo. El detalle es que personalmente, en muchas ocasiones he observado que a veces ese grupo de ancianos o grupo de personas que dentro de la iglesia han manejado la agenda del pastor, han manejado el trabajo del pastor, muchas veces hasta imponiendo qué debe predicar, qué debe hacer, qué no debe hacer. Y creo que eso es, no sé si estoy equivocado, pastor, pero un riesgo, ¿no? Sí. Ahora, no estoy en desacuerdo en lo que usted totalmente. Creo que debemos identificar y saber claro nuestros roles, el trabajo que tenemos que hacer, y ayudaría muchísimo, por supuesto, lo que dice usted, compartir el trabajo que se hace. Creo que encontramos, por ejemplo, el diaconado en Hechos 6, nunca fue para controlar o para ver qué van a hacer los pastores, sino más bien para ayudar el trabajo pastoral. Entonces, he visto personalmente en denominaciones, hasta diáconos, dándole literalmente lista de actividades durante la semana al pastor. Entonces, ¿cómo pastor se tendría que manejar eso? Gracias. Claro, excelente punto. Sí, definitivamente, Edgar, es un riesgo. Yo lo he visto suceder también. He visto grupos de ancianos que manejan al pastor y que manejan la agenda, manejan los temas de predicación, etcétera. Y esto se da por una razón y la solución es sencilla. Estas situaciones se dan porque no hay claridad en cuanto a los límites. La solución para esto es que debemos tener una descripción detallada de responsabilidades para cada parte. El pastor debe tener una descripción del puesto, vamos a llamarla, donde dice cuál es su nivel de autoridad, cuáles son sus actividades que tiene que hacerse cargo, cuáles son sus responsabilidades, etcétera. Lo mismo con los ancianos. El grupo de ancianos debe tener una descripción del puesto, lo voy a llamar, donde dice cuáles cosas sí son su responsabilidad y cuáles cosas no son de ellos. Entonces, si tenemos un límite claro y hemos pactado, acordado que nos vamos a regir por esas reglas, entonces nadie tendría por qué salirse del camino. Si alguien se está saliendo del camino, lo podemos llamar a cuentas y decirle, oye, mira, esto no te corresponde. Aquí está en el documento que firmaste. Necesitamos tener una declaración de responsabilidades bien detallada para evitar que los ancianos o los diáconos o como los querramos llamar, se salgan, se sobrepasen. Y lo mismo pasa con el pastor. Tenemos que tener muy claras
las funciones del pastor para que, por ejemplo, el pastor no sea el que cuida el dinero de la congregación, por dar un ejemplo. De la misma forma que los ancianos no son los que dicen qué se predica o cuál es la línea doctrinal de la iglesia. Cada iglesia debe de resolver cuál es el límite, dónde va esa línea, pero esa es la solución para evitar que estas cosas sucedan o para corregirlas cuando empiezan a suceder. Veo otra mano levantada. Buenas noches. Buenas noches, Osman. Bien, pastor, el tema de las iglesias congregacionales pasa eso. En las iglesias que somos presbiterianas, tenemos los pastores que son ancianos gobernantes y ancianos docentes. Eso sí es una ventaja de tener uno con otro que tenga autoridad. En el caso el anciano docente es el que se encarga en su rol específico de la predicación, dirigir todo lo que es la obra, y los ancianos gobernantes los que se encargan de la iglesia, el tema además de la iglesia. Pero sí todos se dan cuenta uno con otro, tanto los gobernantes como el docente. Así es, y estos son modelos que permiten una rendición de cuentas más sencilla y más dinámica. Hay modelos organizacionales que favorecen más, hay otros que favorecen menos, pero estas líneas de rendición de cuentas son necesarias en todos los modelos. Gracias por la observación. ¿Alguien más antes de proseguir? Pastor, Sí, adelante. disculpe, ¿cómo se llama? Y con relación a justo a lo que usted está hablando, siendo una iglesia independiente, ¿quién debería dictar estas normas, ¿no? Para que los dos puedan trabajar como debe ser, ¿no? Bíblicamente. ¿Por qué le digo esto? Porque hay pastores que no quieren aceptar esto, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay pastores que a veces ellos mismos abren iglesias y ellos quieren tomar el poder de toda la iglesia, no rinden cuentas de cuánto dinero ingresó, y cuando alguien que bíblicamente comienza a escarbar y se da cuenta de lo que está haciendo está mal, frente a la iglesia, frente al pueblo, se molestan o tratan de sacarlo. Entonces, conozco, ¿cómo se llama?, de una iglesia en la cual el pastor ya partió, ¿no? Y en algún momento que nos reunimos todos cuando recién empezaba esta iglesia, él trajo a alguien para que pudiera, ¿no?, asesorarlo en la formación de la iglesia. Cuando esta persona que estaba asesorando, y estábamos ahí un grupo que comenzamos juntamente con él, le dijo que tenía que haber un grupo de ancianos, esto no le gustó a él, ¿no? No le gustó porque le dijo, yo soy el que conozco, yo soy el que pastoreado, vengo de una iglesia grande y pastoreado y todo esto, total que al final no terminó que, por ejemplo, que a la cual él trajo desde otro país no expusiera todo lo que tenía que exponer. Sí. Entonces, ¿qué pasó? En el COVID él partió, y él antes de partir, él dijo, no, voy a poner a mi esposita acá solamente como ayudante, ¿no? Como... Perdón, hermano Guillermo, necesito cortar el comentario por un tema de tiempo, pero sí, realmente, en discúlpeme, sí. En una iglesia independiente es un poquito más complejo porque no hay una estructura denominacional, digamos, que fomente esto. Justo lo que ahí se hizo y no funcionó es lo que yo iba a recomendar, un asesor externo. Esa es una forma, un asesor externo. Luego, la otra forma es un pequeño grupo de colegas pastores. Si no hay, por ejemplo, puede ser una iglesia reciente donde no hay un grupo de personas que podamos poner en una posición de autoridad como ancianos, porque todos son cristianos muy recientes, etcétera. Pueden recurrirse a un grupo de colegas pastores de otras congregaciones.
donde el hermano pastor dice, hermanos, yo no me atrevo a hacer esto solo, entiendo que no debo, sean mis ancianos por un tiempo mientras levanto un liderazgo en la iglesia. Y entonces sus colegas son su grupo de rendición de cuentas. Esto es un esquema que se llama supervisión horizontal. Esa es la otra forma. O se trae a alguien de afuera que les ayude a armar el asunto, o se acude a un grupo de pastores. Ahora, cuando alguien está armando, plantando una iglesia y desde el principio no quiere rendir cuentas, ya comenzamos mal. Esa no es la iglesia donde yo me congregaría, porque ahí las cosas están mal desde el principio y el árbol que nace torcido tiene problemas más adelante. Veo la mano del hermano Ronald y creo que el pastor Marco Castro también ha hecho un intento de hablar antes. Esas dos participaciones y seguimos. Gracias, gracias. Algo concreto. Si bien es cierto, la actitud debe ser una actitud de sometimiento de un pastor a una autoridad. Entonces, creo que si no hay la actitud correcta, no va a haber obediencia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos eso en los pastores? O sea, nosotros como pastores estamos sometidos a autoridades, a un jefe. Si no se obedece, entonces también está mal. O sea, pero yo creo que podría enfocar en esto de que nosotros debemos verdaderamente tener la actitud correcta para someternos a una autoridad. Gracias. Gracias. Este es un tema que tiene que ver con la formación de cada uno de nosotros y tiene que ver con que el llamado sea realmente un llamado del Señor. Si el Señor nos ha llamado al ministerio pastoral, hay en nosotros un deseo de servir en humildad. Voy a decir tres palabras clave: servir en humildad y en sometimiento. Esas tres son mis palabras clave. Cuando he estado varias veces en la situación de evaluar un pastor. Cuando yo tengo que evaluar un pastor, yo uso 4 conceptos: servicio, humildad, sometimiento y el tercero, y aquí es donde la mayoría se quedó: ¿quién es tu pastor? Entonces, yo evalúo a un pastor viendo si hay un espíritu de servicio, viendo si hay un corazón humilde, viendo si hay una actitud de sometimiento y preguntando quién es tu pastor. Las preguntas a esos 4 áreas, perdón, las respuestas a esas 4 áreas deberían decirme con claridad si esta persona es apropiada o no para el cargo al que aspira, para el puesto en el que le quieren colocar. Pero nuevamente, hermano Ronald, este es un tema que tiene que ver con formación. Proseguimos. Creo que el pastor Marco Castro lo había visto en algún momento intentar hablar. Adelante, pastor. Gracias, pastor, muy amable. Sí, me parece que tal vez la palabra que se está usando como jefe, me parece que es un poquito, ¿qué le diría? Sí, exactamente. Sí. Está un poquito quemada, está un poquito, es nociva como para el ambiente cristiano, ¿verdad? Gracias, sí, Me sí. parece que sería bueno como un consejo pastoral. Sería más adecuado un consejo pastoral porque ya de hecho no trae esa connotación negativa que podría traer la palabra jefe. Gracias. Simplemente. ¿Por qué no? Para este efecto, cambiémosla por pastor. ¿Quién es el pastor del pastor? ¿Quién es ese consejo pastoral que está a su alrededor? Esa es una forma menos cargada de decirlo, pero es un excelente punto. Gracias. Veo que el hermano Víctor también levantó la mano. Sí, buenas noches, pastor. Hermano, y seguimos. Gracias, pastor Arthur. Buenas noches con todos. Pastor, una consultita, por favor. Hace rato alguien mencionaba que hay iglesias independientes que de repente el pastor no le da cuenta a nadie. Sí. Y ese es cierto, no quiere, por más que le digan no quiere. Mi pregunta es lo siguiente. Como introducción le digo, en la iglesia católica a veces hay puras pedófilos o violadores y yo creo que es delito y que el Estado debe intervenir y debe terminar en la cárcel. Pero relacionándolo con la iglesia evangélica, con respecto a los pastores ladrones, por ejemplo,
o manipuladores, que son sectas en realidad, ¿no? Y como a nadie le quieren dar cuenta, no sé si será bíblico o será malo, quisiera saber su respuesta, que el gobierno pueda decir, voy a fiscalizar esta iglesia, este pastor es ladrón, tiene denuncias, a nadie le da cuentas, y apresarlo y meterlo a la cárcel, que sería lo mismo pues que en cuanto a los católicos entrar a un orfanatorio, fiscalizar y agarrarse a los violadores. ¿Estará bien o mal, pastor? Sí, hermano Víctor, yo no puedo decir si eso está bien o mal, eso lo podríamos discutir un día con un café y media tarde para hablarlo, pero lo que sucede es que cuando nosotros como iglesia no nos regulamos para el bien de las personas, entonces el gobierno nos regula para el bien de las personas. Y eso está pasando en varios países. El primero en América Latina en hacer esto fue México, donde esto ya está bastante bien regulado. Y de ahí en adelante otros países han seguido el modelo exigiendo ciertos requisitos, que los pastores estén colegiados, etcétera, porque nosotros mismos no nos regulamos. Yo no sé si es bueno o malo, lamentablemente creo que hemos llegado a un punto en el que es inevitable. Pero si nosotros nos regulamos a nosotros mismos y nos comportamos como debemos, nadie se va a meter con nosotros, el gobierno no se va a meter con nosotros. Necesito seguir porque si no el tiempo no me va a alcanzar. Hablábamos de la primera figura, yo la llamé jefe porque hay una rendición de cuentas, pero hablemos de que es un pastorado para el pastor. La segunda figura es la de un entrenador. Un entrenador es alguien que me ofrece formación. Un entrenador es alguien que tiene más camino recorrido que yo. Si yo soy un pastor que tengo 10 años de estar en el pastorado, necesito a alguien que tenga 30 y que me dé formación. Esto es nuevamente algo que gira en torno a la humildad. Este pastor que dice, ya yo me las sé todas, yo puedo todo, de este no es de quien estamos hablando. Estamos hablando de alguien que con humildad dice, yo necesito a alguien que me ayude a formarme, que me entrene, porque toda mi vida tendré que estar aprendiendo. Y entonces, yo como pastor o como líder puede ser líder de un ministerio, etcétera, como ministro, yo busco a alguien y le digo, tú tienes más experiencia que yo en esta área específica, ¿me enseñarías, por favor? Quiero que tú me enseñes de lo que sabes. Y escogemos un entrenador. El entrenador no escoge al pupilo, usualmente es el pupilo quien escoge al entrenador y le dice, oye, yo quiero aprender de ti en esta área, ¿me enseñas? Y entonces establecemos una relación que es intencional, formal, donde decimos, bien, nos vamos a encontrar una vez cada mes, vamos a hablar sobre experiencias, voy a tratar de contestar tus preguntas, te voy a recomendar que leas algún libro, y es un proceso así, es un proceso, no es algo que sucede espontáneamente, sino que es algo hecho a propósito, donde dijimos, yo quiero aprender de ti, ¿tú querrías enseñarme? Y entonces nos ponemos de acuerdo en cuanto a cómo va a ser que esto funcione. Esto es diferente de leerse un libro. Leerse un libro es recibir información. Ir a una conferencia, eso es recibir información. Aquí estamos hablando de que alguien me entrene a mí. Alguien esté dispuesto a ser mi maestro en ciertas áreas del ministerio. Entonces, se establece una relación que puede durar 1 año, 3, 5. El primero con el que yo hice esto, cuando yo estaba empezando en el ministerio, yo me acerqué, sin conocer de estos conceptos de los que estoy hablando hoy, yo me acerqué a esta persona y yo le dije, hermano, yo quiero aprender de esto que usted hace. ¿Usted podría enseñarme? Y me dijo, claro que sí, ¿tienes tiempo hoy por la noche? Yo pensé, bueno, sí, claro. Y le vi en la noche
Y yo estaba esperando que se iba a sentar conmigo y me iba a explicar algunas cosas y no, me estaba esperando en su vehículo y me llevó a ministrar con él y anduve con él ministrando por 3 años, aprendiendo de él y él enseñándome. Es ese tipo de relación donde nos ponemos de acuerdo para ser entrenado el uno por el otro. Es usualmente una relación de una sola vía, donde una persona entrega de su conocimiento y experiencia para entrenar a la otra. Esa es la segunda figura clave, un entrenador. Puede ser que yo sea un buen predicador, pero un mal maestro. Entonces busco a alguien que me enseñe a ser maestro. O al revés. Puede ser que yo sea genial porque el Señor me ha dado dones para la visitación, la consejería, pero necesito a alguien que me entrene como predicador. Entonces, buscar a alguien que me pueda entrenar de forma intencional en ciertas áreas específicas. Cuando hablamos de un entrenador, no hablamos de un entrenador en general, sino que hablamos de un entrenador en ciertas áreas. Podría ser que en algún momento yo tenga varios entrenadores, tal vez 2. No recomiendo más de 2 porque se dispersa mucho el esfuerzo, pero puede ser que tenga 2 entrenadores al mismo tiempo y eso es perfectamente manejable. Ya 3 yo creo que se complica. Pero esa es la otra figura, la segunda, un entrenador. La primera figura es la figura de autoridad pastoral. La segunda figura es la del entrenador. La tercera relación, y voy a hacer una pausa después de esta tercera, la tercera relación es la de un coach. El coaching es un grupo de técnicas que hoy en día está un poco más de moda, digamos, y tengo que admitir que en esto hay bastantes charlatanes, gente que dice ser coach y no sabe lo que está haciendo, se leyeron un librito o vieron un cursito en internet y ya. Yo estoy hablando de alguien que tenga realmente una preparación, una certificación. El coaching es básicamente guiar a la otra persona en un proceso de descubrir, de encontrar cosas y de planificar lo que tiene que hacer. Yo trabajo con un ministerio que ofrece coaching y yo digo que en mi trabajo como coach lo que yo hago es sostener la luz en alto para que tú veas tu camino y tú camines. Yo no te voy a enseñar, yo no te voy a dirigir, yo solo sostengo la luz en alto. Entonces, como coach, yo lo que hago es que escucho y pregunto. Y tuve que estudiar para aprender a escuchar bien y para aprender a preguntar bien. Pero con mis preguntas te ayudo a descubrir, a hacer descubrimientos, tanto en tu vida personal como en tu vida ministerial. Y entonces te ayudo a diseñar un plan de acción y después te mantengo en rendición de cuentas sobre ese plan de acción. El coach es una persona que va a trabajar para tu crecimiento personal y profesional, ambos. Entonces, en la relación de coaching vamos a tener conversaciones periódicas, probablemente una vez cada par de semanas, una conversación sobre temas de la vida y sobre temas del ministerio, o sea, sobre el escenario y detrás del escenario. El coach y el entrenador se parecen un poquito, por eso quería hablar de ambas antes de hacer una pausa. El entrenador es alguien que entrega conocimiento y te ayuda a aprender. El coach es alguien que te ayuda a descubrir por ti mismo cosas de tu vida personal y de tu vida ministerial y a trabajar en esas cosas. Entonces, ¿se parecen? No son lo mismo. La primera relación de la que hablamos es la de autoridad. La segunda relación de la que hablamos es el entrenador y la tercera es el coach. Y en este momento hago una pausa para escuchar algunas preguntas e intentar responder. . 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
¿Alguien tiene Pastor, alguna pregunta? ¿cómo nos damos cuenta quién puede servir para ser coach o para encontrar un coach? Claudia, excelente pregunta. Desde mi punto de vista, yo diría que debes buscar un coach certificado. Eso quiere decir alguien que estudió para ser coach. Puede que sea alguien de tu misma congregación, puede que sea alguien de afuera. Yo prefiero si es de afuera. Si tú buscas entre tus contactos en otras iglesias, etcétera, vas a encontrar a alguien que sea un coach certificado. Las mujeres deben buscar un coach mujer, los hombres deben buscar un coach hombre. Y en cualquiera que sea el caso, debería ser un coach certificado, no alguien que se ha leído unos libritos, sino alguien que estudió para ser coach y que entonces ha aprendido y puede hacerlo bien. Muchos coaches cobran porque esto es su actividad profesional y sin embargo, muchos de ellos estarían dispuestos a servirte sin cobrar como una forma de contribuir al reino. Entonces, ¿cómo los buscamos? Preguntando por un coach que sea cristiano y que sea certificado. Hola. Y te acercas a esa persona abordándole para preguntar si estaría dispuesto a servirte. Eso es, para mí lo no negociable es que sea certificado. Maestro, antes que sigas, hay una pregunta en el Sí. chat. Dice, las dos palabras significan lo mismo. Una es en español y la otra en inglés. Sí, etimológicamente significan lo mismo. Sin embargo, a nivel de actividad, en este contexto en el que estamos, no significan lo mismo. Un entrenador es alguien que te entrena y un coach es alguien que te acompaña de forma no directiva en un proceso de descubrimiento y cambio. Son metodologías, son formas diferentes. Aunque si nos vamos a la etimología de las palabras, pues sí, pero no ese es el caso aquí. Gracias por ayudarme con el chat. Tengo la pantalla compartida y no puedo ver el chat. ¿Otra pregunta que tengamos por ahí? Veo un par de manos levantadas. Pastor, Sí, adelante, Edgar. yo creo que aquí, yo no sé si va bien, yo utilizo un mentor, una persona que por supuesto tiene más experiencia, que yo le abro la puerta de mi vida, de mi ministerio, para que me pregunte directamente cómo voy en mi vida personal, con Dios, mi relación con Dios, cómo va mi trabajo en la iglesia. Él tiene todo el permiso para preguntarme, para conversar. A la semana, una reunión. Esa figura, hermano Edgar, la del mentor, la vamos a discutir dentro de un par de láminas. Ya vamos a llegar ahí. Son Ya, figuras una diferentes. cosita más. Sí. Listo. Una cosita más que tal vez hace rato que quisiera agregar. Este del asunto de que a veces el pastor no rinde cuentas. Creo que a veces hay algo que nosotros necesitamos entender, que somos siervos de Dios. Si una persona es un siervo de Dios, creo que lo primero debe someterse a Dios y someterse a la iglesia. Porque si la iglesia es quien te acompaña, porque no, personalmente yo creo que no hay pastor sin una iglesia. Entonces, debemos aprender a rendir cuentas también a la iglesia. Por ejemplo, la economía lo decía, un informe económico mensual de lo que está pasando, porque los que están dando, pienso que deben de saber qué está pasando con lo que estoy dando. Solamente quería apuntar eso, pastor. Gracias, muchas gracias. Veo otra mano levantada, Ronald. Sí, bueno, una pregunta. Usted dijo que era importante que todo pastor tenga un proceso de entrenamiento, por ejemplo, para enfrentar retos. Siempre estamos capacitándonos, gracias, por ejemplo, por Logos que nos capacita. Pero el coach creo que es la parte en que ya es en el campo. No sé, es como cuando uno entrena para jugar un partido y en el partido el que dirige es el coach, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que estar preparados físicamente, teológicamente, emocionalmente, pero ya en el trabajo directo, el que, como usted dice, es el que nos consiste
en guiar a alguien en la cancha, ¿no? Y eso es importante porque nosotros como pastores, siempre, usted dijo, buscamos un referente, ¿no? Si alguien está haciendo bien las cosas, y dentro de la iglesia, nosotros buscamos personas que puedan inspirarnos, ¿no? Pero lo importante es que para que ser entrenados tenemos que en un momento ser discípulos, o sea, aprender y usted dijo algo importante, ¿no? O sea, que sería máximo 2, o sea, en cualquier área de nuestra vida. Nada más eso, qué importante es el coach, es ya en la parte práctica, en la parte ya en la acción, Claro. mejor dicho. Gracias. El coach, ciertamente el coach es para la parte práctica, el entrenador es para adquirir conocimiento y crecer en esas áreas, pero el coach es en la parte práctica. Cuando, por ejemplo, al coach es alguien a quien yo le puedo decir, mira, estoy agotado, estoy cansadísimo y no puedo aflojar, no siento que pueda aflojar alguna de las responsabilidades que tengo, no sé qué hacer. El coach es la persona que con sus preguntas y con su entrenamiento me va a ayudar a descubrir rutas de acción para resolver la situación que estoy enfrentando. El entrenador me va a enseñar a predicar mejor, por ejemplo. El coach me va a ayudar a resolver situaciones prácticas. Cuando tengo un conflicto de intereses entre el tiempo que le dedico a la congregación y el tiempo que le dedico a la familia, por ejemplo, el coach puede entrar ahí para ayudarme a descubrir cuál es mi camino por el que debo transitar. Entonces, tenemos estas tres primeras relaciones: la relación de autoridad, la relación con un entrenador, con un maestro, si quisiéramos decirle, y la relación con un coach. Estas tres tienen que ver sobre todo con mi vida sobre el escenario, con mi desarrollo profesional como ministro. El coach tiene que ver también un poco con la vida personal. Y esto nos lleva a las tres Maestro, relaciones. perdona Sí, que te interrumpa, pero creo que es gracias. importante. Acá dice, Sí. ¿cuál es la diferencia entre entrenador, coach y mentor? Luego dice, ¿qué es mejor, un mentor o un coach? ¿El coach es parecido a un psicólogo? No, no ¿Hay es parecido. coaching para pastores? Ellos fueron pastores Sí. antes de que Ok. continúe. Eso fueron como 5 preguntas en una sola. Vamos a ver cómo lo manejamos. Ya nos vamos a referir a la figura del mentor y eso va a resolver un poquito las dudas. El entrenador o maestro, tal vez lo podríamos llamar, el coach, el mentor, son todas figuras distintas. No hay una diferente, no hay una mejor que la otra, sino que cumplen propósitos diferentes. Deberíamos tener uno de cada uno. Un entrenador o maestro lo necesito para que me enseñe con su experiencia y conocimiento en algunas áreas en las que necesito mejorar. El coach lo necesitaré en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos, como para poder desarrollar claridad mental en cuanto a los caminos por los que debo avanzar, cuáles son mis objetivos, cómo avanzo hacia esos objetivos. Eso es lo que un coach me va a ayudar a hacer. Y déjenme cambiar hacia las otras tres relaciones para hablar. Voy a saltar el orden un momentito y hablamos del mentor. Y ahorita me devuelvo a la número 4. El mentor es una persona que invierte en mi vida, invierte su tiempo, su esfuerzo en mi vida, en una relación de mutuo crecimiento. Quiero contarles un poquito de mi mentor. Yo tengo un mentor con quien me reúno una vez cada más o menos 3 semanas. Una vez como cada 3 semanas me reúno con él.
conversamos durante 1 hora y media o 2 horas y básicamente lo que hacemos es contarnos historias. Esto tiene también que ver con el estilo personal, pero mi mentor me cuenta historias. Yo tengo 50 y tantos, él tiene 70 años y tiene 40 y tantos años de ministerio y tiene historias para todo. Entonces, él me cuenta historias, historias de cuando ha metido la pata, historias de cuando ha hecho el ridículo, historias de cuando le han salido bien las cosas. Y disfrutamos tanto conversando de las historias, pero a través de esto lo que él está haciendo es compartirme vida y está ayudándome a crecer. Otra cosa que hacemos con él, bueno, y yo le cuento historias mías también, aunque yo tengo menos que él. Otra cosa que hacemos con el mentor es hablar de familia. Él está en una etapa de su vida en la que ya se ha retirado. Hace un mes se retiró. Entonces llevamos hablando un año sobre cómo es la transición de cerrar la vida ministerial. Y él está transitando esa etapa y yo aprendo de verlo. Y de repente yo le hago algunas observaciones y él me dice, caramba, no había pensado en eso. Y a la próxima que nos vemos me trae una respuesta, una reacción a lo que yo le dije. Ambos crecemos. Yo creo que yo crezco más, porque con él como mi mentor, pero ambos crecemos, ambos disfrutamos de la relación, nos contamos historias, hablamos de la escritura, hablamos de las noticias, hablamos de la vida. Esta persona, mi mentor, está invirtiendo tiempo y esfuerzo en mi vida y en mi ministerio, pero sobre todo en mi vida. Sí, hablamos de ministerio, pero sobre todo él invierte tiempo en mi vida. Esto es cómo funciona un mentor. Y un mentor debe ser una persona madura en la fe, alguien que tenga sabiduría, que me merezca respeto, que sea directo pero cariñoso y debe ser alguien con quien yo me sienta cómodo. A veces el mentor busca al discípulo, a veces el discípulo busca al mentor. En esto no hay una regla. En mi caso, por ejemplo, él se aproximó y me dijo, oye, yo quisiera profundizar en una relación contigo y quisiera invertirme en tu vida. Y yo dije, wow, porque él es alguien a quien yo admiro y que yo creía que estaba fuera de mi alcance. Y me sentí bendecido. Y hemos desarrollado esta relación rica, profunda, que ya lleva varios años. Esta es la idea de un mentor. A veces es el discípulo quien va a buscar a su mentor y le va a decir, oye, a mí me gustaría estar bajo tu cuidado por un tiempo. Y empieza la relación. Entonces, el coach, el maestro y el mentor cumplen diferentes roles. Son personas diferentes. El mentor lo necesito siempre. Tal vez no sea siempre la misma persona. Tal vez tengas un mentor por 5 o 10 años y después cambias a otro. Pero siempre necesitas un mentor, alguien que está interesado en mirar tu vida. Es algo parecido a un rol pastoral, pero más horizontal, más entre iguales. Ese es el mentor. El coach es alguien que te hace preguntas para ayudarte a descubrir tus retos, tus metas y el camino hacia esas metas. El entrenador o maestro es alguien que está enseñándote a mejorar tu desempeño en ciertas áreas. Y nos faltan dos relaciones. La relación con un consejero, y aquí estoy hablando de alguien que ha sido preparado, alguien que ha estudiado y que te ayuda
en momentos, sobre todo alrededor de los tiempos de crisis. El consejero es alguien que necesito tenerlo a mano. No es alguien con quien me estoy viendo siempre, pero cuando estoy en un momento de crisis, entonces puedo acudir a esa persona. Y esta persona, el consejero, lo que va a hacer es ayudarme a explorar mis emociones, cuidar de mi salud mental, probablemente ayudarme a cuidar, a explorar y cuidar mis emociones, a entender por qué me siento tan irritado cada vez que sucede algo X. ¿Por qué me siento ofendido cuando alguien quiere opinar sobre mi forma de enseñar o predicar? El consejero me ayuda a profundizar en mis emociones. ¿Por qué me siento aterrorizado, atemorizado? Porque viene un periodo de ratificación de la figura pastoral. Me ayuda a explorar y a manejar las emociones, que si no las gestiono bien, me van a provocar problemas. Entonces, del lado del desarrollo profesional como ministro, tenemos la figura de autoridad, tenemos un maestro o entrenador y un coach. Del lado de mi desarrollo personal, de la vida detrás del escenario, tenemos a un consejero, a un mentor y la que nos falta, un amigo. Un amigo es alguien en quien yo puedo confiar, abriendo mi corazón de forma honesta. Sería ideal si esta persona es, por ejemplo, otro pastor, porque puede entender en primera persona algunas de mis situaciones, pero no es indispensable que sea un colega además. Un amigo es alguien a quien yo le puedo decir, estoy pasando por una situación complicada, vieras que me siento distanciado de mi esposa, no sé, no sé qué me está pasando. Y el amigo tal vez no tiene nada que decir, pero puede escuchar. Es alguien que yo sé que va a estar ahí conmigo. Y los amigos generalmente los conocemos por casualidad, pero entonces descubrimos a alguien en quien quisiéramos profundizar y decidimos hacer amistad. Quiero contarles también de mi amigo. Tengo un par de amigos, yo soy de pocos amigos, tengo 2 amigos a este nivel, quiero contarles de uno. Mi amigo Carlos, yo lo conocí por casualidad, diría yo. Coincidimos en un evento, una capacitación de una semana entera, coincidimos, nos tocó trabajar juntos y de repente ambos sentimos que había química, que nos podíamos llevar bien. Tenemos una edad parecida, una función ministerial similar y los dos terminamos diciendo lo mismo. Mira, me gustaría cultivar una amistad contigo. Y entonces lo que hacemos es profundizar esa amistad. Nuestras familias se conocen, a veces hacemos alguna actividad familiar juntos, nos vemos para tomar cafecitos, hablamos de lo que nos gusta. Hablamos del ministerio, hablamos de aficiones, hablamos de familia. Es un amigo. Y cuando él tiene alguna situación, yo soy su confidente. Y cuando yo tengo alguna situación, él es mi confidente. Es básicamente alguien que te acompaña. Esta es la relación de amigo. Entonces, del lado atrás del escenario, en la vida privada, las 3 relaciones son el consejero, el mentor y el amigo. Con esto me detengo para abrir un espacio para preguntas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta o proseguimos? Ok, pastor, buenas noches.
noches. Quisiera nada más para enfatizar lo que está diciendo, podríamos establecer que el entrenador, por ejemplo, se enfoca en el desempeño para desarrollar fortalezas, mientras que el coach se enfoca en alcanzar objetivos. Bien. Y el mentor se enfoca en desarrollar visión y transformación del individuo. Me encanta como lo acabas de explicar. Muy bien explicado. Lo puse en el chat. Gracias. Está excelente esa explicación. Gracias. Yo hablé mucho y tú con poquitas palabras lo dijiste mejor. Gracias. Profesor, una consulta. Sí, Guillermo. Y para cada uno de estos, ¿hay bíblicamente algún respaldo para lo que cada uno de estas que estamos hablando, sobre todo sobre el entrenador, el coach y el mentor? Sí, no tengo aquí a mano como para hacer un estudio bíblico al respecto, pero sí encontramos todas estas figuras en la Escritura. Encontramos las 6 figuras en la Escritura, plenamente. Perdón que interrumpa. Los versículos para respaldarlo en este momento, pero sí, definitivamente encontramos las 6 figuras. Perdón que interrumpa, pero es correcto lo que dice este pastor. Sí hay sustento bíblico para todas estas figuras, y es más, la palabra de Dios nos insta a que hagamos uso de eso, porque recordarán que dice que en la diversidad de la consejería está la sabiduría, y somos invitados a cumplir con esa parte siempre. Así es. Así es, gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? Pastor, en el chat hay una pregunta que me llamó la atención y dice, ¿qué sucede si hay una incoherencia entre las 3 figuras? ¿Se puede llegar a dar eso? Sí, claro. Cada una de las 6 figuras que hemos hablado hablan en distintos momentos o a distintas áreas de la vida. Sin embargo, podría ser que en algún momento 2 o 3 de estas personas opinen acerca de una misma área y opinen en forma diferente. Y entonces haya esa disonancia, esa incongruencia. Eso es perfectamente posible porque todos ellos, esos 6, son humanos. Entonces nos toca a nosotros en oración discernir cuál es el consejo que debo seguir, el camino que debo tomar. Esa es nuestra responsabilidad en oración como un proceso de discernimiento. Pero sí, de hecho no solo va a suceder en algún momento que opinen de formas distintas. Claro que sí. Buenas noches. Adelante, buenas noches, Rodrigo. Una persona puede ser entrenador, coach y mentor a la vez, o puede ser una o dos de las siguientes, de las que hablaste últimamente. Yo solo tengo una cabeza, entonces solo me puedo poner un sombrero a la vez. Yo creo que no debemos poner a una sola persona al mismo tiempo en varios roles por 2 razones. Número 1, reducimos el grupo de referencia, y número 2, podrían entrar en conflicto sus funciones. Lo mejor es que cada quien tenga su sombrero, y tengo 6 personas, cada una con un sombrero diferente. Esto es la forma en que mejor funciona. Disculpe, profesor, de repente puede estar en la capacidad de poder, ¿cómo se llama? Resolver esto, pero no en la misma persona. De repente, como usted dice, no para cada uno, de repente puede ser amigo en algún momento de uno, pero no puede ser de repente su mentor, aunque esté en la capacidad que para otro sea su mentor, ¿no? Y sí, así de repente. Correcto. En mi caso, por ejemplo, yo soy mentor de algunas personas, amigo de otras 2, consejero de unas cuantas, entrenador de un par, etcétera. Pero no puedo ser varias cosas para una sola persona al mismo tiempo. En algunos casos, estoy pensando ahorita en un caso en el que he sido mentor y después de un tiempo terminamos siendo amigos.
Las relaciones pueden evolucionar, pero no puedo ser más de una cosa para una sola persona al mismo tiempo. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Sí, pastor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es muy interesante todo lo que usted ha estado manifestando. Particularmente vengo del mundo del coach y todo esto. Algo con amor y con cariño, se lo digo, y un poquito reforzando con una pregunta que alguien hizo. Un poquito me queda esa incertidumbre de tanta información muy valiosa, pero que no haya traído texto bíblico. Eso me deja un poco como que con un sinsabor. Solamente Gracias. eso le quería acotar para que la próxima, pues, no sé, hay hermanos de diferentes denominaciones, años en la palabra, pero nosotros nos regimos por la palabra y me hubiera gustado que tenga, pues, texto bíblico para todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la observación. Tengo los textos bíblicos en mis notas y demás. No están en la presentación por un asunto de tiempo, pero agradezco muchísimo el consejo. Profesor, si podrías, por favor, pasarnos en Word esas notas y pasarlo a todos los alumnos, sería también interesante, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso puedo agregarlos a la presentación, que es el tema que siempre compartimos, ¿no? La presentación los puedo agregar como notas al pie, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, quisiera hacerte una pregunta desde Chile, que estoy hablando, misionera Daisy. ¿Me escuchas bien? Sí, le escucho, hermana. Sí. Pastor querido, gracias por tu exposición que has tenido. Y la verdad es que si manejamos Biblia, te agradeceríamos, sí, obviamente la cita, pero en esta ocasión yo creo que eran casi innecesarias con todo lo que tú nos has explicado. Y quiero decirte que en lo personal sí, no te voy a decir mi edad, pero llevo bastante tiempo en este tema del coach, de mentor y de formación. Y yo creo que uno parte por una función, pero después como que se entrelazan todas ellas. Y claro, la relación cambia y al final uno es como su amigo, es su coach, es su mentor y es su maestro también. No sé si me equivoco, pero en mi caso personal es así. Siendo pastora, en este minuto hago este trabajo, como tú dirías, de anciano. No sé, también, pero se hace con mucho amor. Eso solamente quería decirte y agradecerte tu exposición, que ha sido clarísima. Bendiciones para ti. Realmente sí hay algunas relaciones que cambian con el tiempo y ocasionalmente hay algunas relaciones que toman diferente forma dependiendo de la circunstancia. Obviamente lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de separar y explicar. En la vida real, las cosas usualmente no son tan exactas, tan separaditas todas unas de otras, de manera que puede haber algún traslape en estas relaciones. Eso puede darse, claro que sí. Prosigamos para cuidar el tema del tiempo. El segundo asunto del que quiero comentar con ustedes es el segundo factor protector, los ritmos de vida saludables. ¿Y por qué hablo de factores protectores? Porque hemos estado hablando de la necesidad de autocuidado pastoral y hemos estado hablando del riesgo de entrar en una ruta de agotamiento. Entonces, estas 6 relaciones de las que hemos hablado son factores de protección para evitar aquello, y estos ritmos de vida saludables de los que quisiéramos hablar ahora son también factores que nos protegen de un eventual agotamiento pastoral, de un abandono del ministerio, etc. En este sentido, los ritmos de vida son la forma en que vamos a llamar esas disciplinas
que usamos para regular la velocidad a la que estamos viviendo. Muchas personas van a mencionar y se quejan de que la vida es demasiado rápida, de que la vida tiene un ritmo difícil de soportar, etc. Creo realmente que nosotros podemos regular esos ritmos. Cuando nosotros regulamos los ritmos de vida, empezamos a vivir un poquito más lento y empezamos a tener capacidad para las cosas que de verdad importan. Ahora, esto tiene un costo. El costo que esto tiene es que probablemente vamos a vivir con prioridades un poquito diferentes que las que tienen las personas que nos rodean. Probablemente nos tendremos que privar de algunas cosas, de algunas experiencias o actividades o bienes materiales, etcétera, para enfocarnos en lo que realmente importa. Tendríamos que sacrificar algunas otras cosas que son accesorias. Nuestra estrategia para regular la velocidad a la que estamos viviendo es planificar y disciplinar nuestros ritmos de vida. Porque lo que pasa es que si nosotros no regulamos esa velocidad, entonces vamos a terminar viviendo al ritmo que nos marquen las otras personas o al ritmo que nos demande la sociedad o las actividades, etc. Si nosotros no decidimos cómo marcar esos ritmos, la gente, la sociedad a nuestro alrededor va a decidir por nosotros. Entonces, necesitamos en algún momento intersectar allí para decidir nosotros mismos cómo vamos a usar nuestro tiempo, qué vamos a hacer, a qué le vamos a dedicar el tiempo. Sacrificando otras cosas, porque el reloj de todos tiene solo 24 horas. Y ese es el precio a pagar, hay que sacrificar algunas cosas. Los ritmos de vida saludables lo que van a hacer es ayudarnos a cultivar los hábitos que nos interesan, las cosas que creemos que son importantes. Nosotros tendríamos que decidir si vamos a vivir para lo urgente o si vamos a vivir para lo importante. El reto que yo quiero hacerles es definir lo que es importante y vivir para lo que es importante. Entonces, necesitamos manejar varios ritmos al mismo tiempo. Primero, vamos a tener, aquí me faltó un rotulito, perdón, se me perdió el rotulito. Vamos a tener ritmos, aquí apareció, ritmos diarios, ritmos semanales, ritmos mensuales y ritmos anuales. Son por lo menos 4 niveles en los cuales deberíamos manejar intencionalmente algunos ritmos. Y quiero darles ejemplos. Empecemos por los ritmos diarios. Este es un reto que yo quiero lanzar para ustedes. Cada día, tener, además de un tiempo devocional, etcétera, tener 3 tiempos específicos con el Señor. Un tiempo de silencio, por la mañana idealmente, y aquí estoy pensando en unos 20 minutos. Cuando digo de un tiempo de silencio, lo que quiero decir es no un tiempo para orar, no un tiempo para adorar, no un tiempo para leer la escritura, un tiempo para estar en silencio. Simplemente presente delante del Señor.
en silencio. Para disfrutar de estar en la presencia de Dios. Y aquí la imagen que me viene es la de María, la hermana de Marta, a los pies del Señor. Es un tiempo para estar a los pies del Señor. Lo que a mí me gusta hacer, en mi caso personal, es sentarme cómodamente y decir, Señor, ya llegué. Y no digo nada más. Primero se hace un poquito complicado, pero poco a poco uno aprende a desechar los pensamientos distractores y a enfocarnos en la presencia del Señor, simplemente estar con el Señor. Y les estoy proponiendo 20 minutos, pueden ser 15, pueden ser 25, un ratito, estar con el Señor, simplemente para gozarse de la intimidad con el Señor, sin agenda, sin propósito, sin una lista de peticiones, simplemente para estar con el Señor. La segunda es algo que, la segunda propuesta que les tengo es algo que se llama un oficio diario. Generalmente se le llama así. Y es al menos un tiempo de 5 minutitos nuevamente para estar en silencio con el Señor. Detenerse a cierta hora del día, en la mañana, en la tarde, detenerse y decir, Señor, aquí estoy. 5 minutos. Esto es un tiempo para reenfocarse en el Señor. Porque durante la mañana, por ejemplo, nos atacan distracciones y tensiones, etc. Entonces, quizá alrededor del mediodía, un tiempo para volver a enfocarme, para volver a acordarme de que lo importante es el Señor y no lo que está sucediendo a mi alrededor. Y en la noche, un tiempo que pueden ser 5 o 10 minutos para algo que se llama un examen diario. Un examen diario es una revisión del día, es algo muy sencillo. Una revisión del día en la que yo voy a tratar de traer a memoria lo que sucedió en el día de hoy, algo en particular que me llamó la atención, algo que hice bien o algo en lo que no logré hacer bien, y lo traigo delante del Señor y decir, Señor, hoy pasó esto. Y la verdad es que no estoy contento con la forma en que me comporté. Te pido perdón. Y, Señor, yo quisiera que me ayudes a hacer esto diferente mañana. Mañana el día va a tener tales cosas. Te ruego, Señor, tu compañía, tu dirección. Amén. Es un cierre pequeño con el Señor, un cierre que implica una revisión del día. Entonces, mi propuesta para ustedes es que además de un tiempo de adorar al Señor o de disfrutar de la Escritura, ustedes tengan un tiempo de silencio por la mañana, 15 o 20 minutos, solo para estar en la presencia del Señor. Un tiempo cerca del mediodía, de unos 5 minutos, para reenfocarse, y un tiempo al final, en la noche, de 5 o 10 minutos, para evaluar el día delante del Señor. Son 3 momentos. Esto es un ritmo diario. Esto es un buen ejemplo cómo podría ser un ritmo diario. Ahora, el oficio diario, esos 5 minutitos de reenfoque, podrían ser 2 veces al día en vez de 1. Ustedes pueden agregar aquí su tiempo devocional por la mañana, un tiempo de lectura y estudio por la noche, yo qué sé. Yo les estoy proponiendo 30 minutos en el día como una forma de comenzar. Vean ustedes que estos tiempos no son tiempos de estudio, son tiempos de reposar con el Señor. Son tiempos quietos para estar con el Señor. Porque al final, creo, eso es lo importante. Me detengo aquí por si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejemplo de ritmos diarios.
¿Seguimos? Ok. Entonces, ritmos, decíamos, mantener ritmos diarios, semanales, mensuales y anuales. Un ejemplo que les acabo de presentar es ritmos diarios con estos 3 tiempos de silencio. Cada quien debe adaptar esto a su propia realidad, a su propia necesidad y a su propio gusto. Tal vez son tiempos más largos, tal vez son más cortos, tal vez es una mayor cantidad o una menor cantidad de tiempo. No hay una regla en esto. Luego, un ejemplo de un ritmo semanal. El clásico sería observar un día de reposo. El día de reposo no tiene que ser el domingo. De hecho, por ejemplo, los pastores que el domingo es uno de sus días más ocupados, el día de reposo puede ser el lunes o el jueves, yo qué sé, el día que cada quien le va mejor. Observar un día de reposo es cumplir con un mandamiento. Es el mandamiento más irrespetado, yo creo. Todo el mundo se esfuerza por cumplir con el mandamiento de no matarás, quizá porque tiene consecuencias muy claras y muy inmediatas. Pero, ¿y el mandamiento de guardar un día de reposo? También es un mandamiento al mismo nivel de autoridad que no matarás. La idea en observar un día de reposo no es simplemente dormir y tratar de quitarse de encima el cansancio. Cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando de un descanso activo. Y vamos a la historia de la creación. Nosotros no vemos a Dios descansando el 7º día porque le dolía la espalda y tenía las rodillas adoloridas después de tanto trabajar. No. Vemos a un Dios todopoderoso que deja de trabajar, se detiene en su trabajo y celebra. Y dice, qué bien que me quedó. Porque ve todo aquello y era bueno. Y se goza y disfruta y celebra. Ese es el espíritu que está detrás de un día de reposo. Básicamente, hay 4 elementos en un día de reposo. Sobre todo, 2 que son más visibles, el de cesar y el de celebrar. Cesar es detenerse en la actividad de producción. Es detener el trabajo. Confiar es básicamente la consecuencia de detenerme. Yo me detengo y en el detenerme estoy confiando en que es Dios el que está en control. Es Dios el que cuida de las cosas, de las circunstancias y de las actividades, aunque yo no esté a cargo, aunque yo no esté produciendo. Hay un elemento de descanso, básicamente descansar el cuerpo y la mente. Y está el elemento de celebrar. El elemento de celebrar es fundamental en la idea de un día de reposo. ¿Por qué? Celebramos al Señor, celebramos su bondad, celebramos su amor, celebramos su provisión. Estoy aquí en la imagen que me acompaña en esta pantalla, he puesto 2 velas. Eso es una forma tradicional de representar el día de reposo. Una vela que representa el cesar, el detenerse, y otra vela que significa la celebración. Eso es un símbolo tradicional. Cesar y celebrar son los 2 elementos fundamentales. Parte de esto es confiar en que no soy yo el que está a cargo, sino que es el Señor, y descansar, obviamente. Entonces, podríamos incluso agregarle algunas actividades al tiempo de reposo. Por ejemplo, una idea que me han dado y que he puesto en práctica en algunas ocasiones, un ayuno de consumo. No solo cesar de producir, sino cesar de consumir. Por ejemplo, no es el día de ir de compras, no es el día de ir y gastar y comprar.
puede ser un día para dejar de consumir. Es un día para enfocarnos en cesar, confiar, descansar y celebrar. Esto puede ser un ritmo semanal. Escoger un día que funcione como nuestro día de reposo. Me detengo aquí un momento por si hay preguntas o comentarios. Bueno, yo tengo un comentario, pastor. Sí, hermano Santiago, adelante. Pues aquí en Colombia o aquí en la iglesia de nosotros, el día de descanso de nuestro pastor es el día lunes. Y el martes vuelve y inicia su trabajo con la iglesia. Pero un día que no se toca el pastor para nada porque él necesita descansar y tiene otras vueltas que hacer. Entonces, ese sería mi comentario y ese sería el día del pastor, ¿no? Que él escoge. Ese Gracias. sería, pastor. Algo importante que acabas de mencionar es que la congregación debe saber cuál es el día de descanso del pastor y tiene la responsabilidad de respetar ese día de descanso del pastor. Conozco muchos pastores que su día de descanso es el lunes, pero el lunes están trabajando igual. O la congregación les hace trabajar o ellos mismos trabajan igual. En realidad, el día de descanso es un compromiso congregacional, el día de descanso pastoral. Ese día en que el pastor reposa, el pastor tiene la responsabilidad de detenerse, pero también la iglesia tiene la responsabilidad de no cargar con reuniones, con actividades, con trabajo al pastor. Es un compromiso de ambas partes. Gracias por traer ese tema, Santiago. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Hemos hablado de ritmos diarios y de ritmos semanales. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Adelante, hermano Alejandro. Mire, yo aquí donde yo me congrego, el pastor, él vive a un lado de la iglesia, pero él atiende a la gente. A veces hay momentos de que, bueno, pues necesita hablarle uno para que lo atienda. En ese caso, ¿qué día? O sea, él no dice nada de qué día él tiene para que no vaya. Como él vive a un lado de la iglesia, y a veces no sé qué día puede uno preguntarle al pastor, ¿qué día? Porque él nunca dice nada. La gente lo busca y él atiende a la gente. Claro, esto es muy común, sobre todo cuando el pastor vive cerquita de la iglesia y toda la congregación simplemente le llega a tocar la puerta a la hora que sea, cualquier día. En el ministerio pastoral se trabaja por vocación, respondiendo a un llamado. Y entonces para muchas personas es difícil decir, hoy no. Cuando el pastor no tiene un día que él conoce, que la congregación conoce para reposo, entonces la consecuencia es que no hay día de reposo. Creo que en el caso que nos acaban de referir y en muchos casos similares, sería importante que la misma congregación le pida al pastor que defina un día de reposo y que todos se comprometan, congregación y pastor, en respetar ese día de reposo. El día de reposo es un mandato del Señor. No es simplemente algo conveniente, es un mandato del Señor. No podemos pretender que el pastor trabaje 7 días a la semana. Debería tener su tiempo de descanso como todos, pero además es un mandato divino. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad compartida. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Seguimos entonces. Sí, adelante. Buenas noches. El hecho que estamos, por ejemplo, acá siendo preparados, que es de mucha bendición, implica reposo, ya que los lunes es el día de
del descanso pastoral? El ser preparados, yo no lo calificaría como reposo. Yo lo calificaría como una actividad ministerial. Ahora, me voy a tomar de otro concepto aquí. Las mayores autoridades que tenemos en este tema de del día de reposo son los rabinos. Y por varios siglos, los rabinos han propuesto una idea que me parece interesante. Ellos dividen el día en 4 bloques y la respuesta de ellos a este dilema es que el día de reposo es 4 bloques continuos. Entonces, por ejemplo, el día de reposo podría comenzar el domingo en la tarde y podría terminar el lunes en la tarde. Podría comenzar el domingo en la noche y terminar el lunes en la noche. No tiene que ser de la mañana a la noche, puede ser alguna combinación donde haya esos 4 bloques, ese día completo esté distribuido allí. Eso es una forma en que a muchas personas les funciona. Nuevamente, esto no es una camisa de fuerza, no es una regla que te aprisiona. Hay que buscar una forma en que esto funcione dentro del estilo de vida de la persona. No que sea una carga, sino que sea una liberación. No sé si con eso logro responder, hermana Ruth. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, continuemos entonces. Un ejemplo de un ritmo mensual sería, por ejemplo, un día de retiro. Un día de retiro al mes. Y aquí estoy hablando en el caso de un ministro de tiempo completo, alguien que vive su vida en el ministerio, un día entre semana, un día laboral, donde parte de sus responsabilidades son tomar un día de retiro al mes. Es un día que puede ser en grupo o puede ser en forma individual, un día para descansar, para pensar, para orar, para estar presente con el Señor. Es un día para conversar con el Señor. Es un día donde se podría salir a un parque, buscar un lugar diferente. Este no es un día para estar metido entre la casa o entre la iglesia. Es un día para salir y hacer algo diferente. Podría acompañarse con algunas actividades como los ayunos creativos, que son algo que he estado explorando. Los ayunos creativos, por ejemplo, un ayuno de palabras, un día de silencio, un día de estar en silencio, no hablar. Esto es una forma de enfocarnos. Estos ayunos creativos, estos ayunos diferentes, son formas de enfocarnos simplemente. Es un recordatorio de lo que estamos haciendo. Un retiro grupal funciona muy bien también cuando podemos hacer un pequeño grupo de otros 2 o 3 pastores y salir juntos el mismo día del mes. Y el hecho de hacerlo juntos tiene 2 ventajas. La primera ventaja es la rendición de cuentas. Ya me comprometí con los otros a que vamos a salir. Entonces es más probable que lo haga. La otra ventaja es que permite abrir espacios de conversación. Espacios donde podemos compartir sin presiones, conversar acerca de lo que estamos explorando espiritualmente con el Señor, lo que estamos viendo en el ministerio, etc. Un ritmo mensual ideal es un día al mes de retiro espiritual.
que puede ser entonces en grupo o en persona. Y el ritmo anual sería idealmente un retiro, nuevamente, personal o grupal, de 2 o de 3 días, de 4 días si es posible. Un retiro es un tiempo intencional para irse aparte y descansar, reposar, pero también evaluar el año, planear el que sigue. En mi caso yo lo tiendo a hacer al final del año. Entonces, al puro final o al inicio mismo del año, evaluar el año que ha transcurrido, planear el año que sigue, buscar la dirección del Señor para el año que sigue. Eso es un ritmo anual. Es sencillo, es tomarse 2, 3 días para irse a un lugar aparte. No tiene que ser algo caro ni complejo. Simplemente es tomar ese tiempo aparte para estar con el Señor, para hablar con el Señor, para leer, para dormir un poco, para evaluar y planear. De nuevo, no es una camisa de fuerza, no hay obligaciones de que esto es lo que hay que hacer, esta es la regla, el procedimiento. Es un tiempo libre para estar con el Señor. Es un tiempo que puedo disfrutar en presencia del Señor. Me detengo. Preguntas o comentarios. Hemos hablado de ritmos diarios, semanales, mensuales y anuales. Una pregunta Y adelante. en cuanto al retiro de 2, 4 días. ¿El pastor o la pastora en está hablando solamente de la persona o también puede ir con su familia? No, no es un tema familiar. Estoy hablando de la persona. Sería. Ok. Gracias. Muy amable. Si lo hacemos a nivel de grupo familiar, se convierte en un tiempo de vacación que no tiene nada malo, pero deja de ser un tiempo de retiro para buscar intencionalmente del Señor. Ajá. La Sí, otra adelante. pregunta, o Sí. quizás lo voy a hablar después, cuando un pastor sale de vacaciones al año, ¿en qué tiempo es lo más recomendable y aconsejable? Esto es algo que cada uno debe resolver con la congregación o con el consejo de ancianos. ¿Cuándo es el mejor momento? Yo no he mencionado aquí las vacaciones como tales, aunque sí caben. Las vacaciones son, incluso en nuestros países, son un derecho laboral. Creo que el pastor tiene el mismo derecho de tener vacaciones. Las vacaciones son profilácticas. Eso quiere decir que las vacaciones son un factor de protección y de prevención para la salud física y la salud mental. Entonces, el pastor debería poder tener 1 o 2 semanas de vacaciones al año sin que eso afecte sus ingresos y sin que la congregación le reclame por irse de vacaciones. Todos quisieran irse de vacaciones 1 semanita al año, pero que el pastor tiene el mismo derecho. ¿Cuándo? Eso es algo que se planea junto con los ancianos o la congregación. El pastor avisa, tal semana no voy a estar, por favor no me llamen, quedan a cargo los hermanos tales. Eso simplemente se planea un poquito y se ejecuta. No requiere mayores cosas, no implica costos complejos y no hay que darle más relevancia, digamos, de la que merece. No hay que hacer un gran asunto de esto. No es para que la congregación se sienta abandonada y reclame. Conozco congregaciones que le reclaman al pastor porque se fue de vacaciones. Creo que el pastor tiene derecho a sus vacaciones y lo que más debería, tiene el deber con su familia de tomarse esas vacaciones. Estas vacaciones son aparte de lo que estamos hablando aquí, que son ritmos que sobre todo tienen un trasfondo de bienestar espiritual, ¿no? Los tiempos diarios de silencio con el Señor, el día de reposo a la semana,
el ritmo mensual de un retiro de un día y el ritmo anual de un retiro más grande. Esto tiene que ver sobre todo con el bienestar espiritual del pastor. Las vacaciones como tales creo que tienen que ver más con el bienestar mental, físico y familiar. Pero es un excelente punto el tema de las vacaciones. Pastor, Sí, adelante. eh, yo creo que aquí en Chile es poca esa cultura de dejar descansar al pastor, ¿ah? Yo lo veo. Y lo otro, yo hace rato que venía así como, estoy a cargo de los estudios bíblicos de mi iglesia y yo les venía diciendo que necesitábamos un tiempo de descanso y todo, porque yo trabajo con curas, trabajo en una casa de ejercicios espirituales. Entonces yo veo que ellos me llamaban mucho la atención, las monjas que están 8 días en retiros de silencio. Sí. Yo al principio los encontraba así como ridículos, que no hablen, que estén calladas, que se anden paseando. Hasta que un día le pregunté a una de qué se trataba. Y ella me dijo que ese silencio era para hacer una introspección de su vida, una evaluación del año y cómo estoy, cómo me he portado, me decía, con Dios este año. He logrado las metas y ahí como que no lo encontré ridículo, lo encontré súper así como acertado. Dije yo, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Claro. Y he estado, porque de verdad que yo al menos en mi iglesia o la misión que yo pertenezco, poco se habla del descanso. Y me llamó mucho la atención lo que hacen ellos. Y de hecho, yo trabajo con los curas y los curas también se toman 10 días para el retiro en la casa y traen un cura extranjero a que les haga ese retiro. Sí. Realmente nosotros los evangélicos no tenemos una cultura de retiros tan bien desarrollada, tan cuidadosamente desarrollada como lo tienen la Iglesia Católica. Claudia, yo no sé si has hecho tú misma un retiro de estos. Si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Yo he hecho retiros de silencio de una semana, precisamente en una casa de ejercicios espirituales católicos, porque no hay opciones de este otro lado. Y ha sido de lo mejor, ha sido de lo mejor para tener una semana para estar en silencio delante del Señor, revisando tu vida, etcétera. Y te dan, hasta te apoyan con una guía para hacer este retiro. Realmente, si tuvieras la oportunidad de hacerlo, o si alguien más tiene la oportunidad de hacerlo, creo que es algo estupendo. Es una experiencia Llevo que un tiene que año tener. intentando llevar a todos los pastores de la misión a la casa donde trabajo para que se hagan un retiro, para que estén tranquilos, para que tengan un tiempo de comunión, que es poco lo que se da. Estoy luchando, ya llegaré a eso. Espero que se dé pronto. Espero que se dé pronto. Yo he tenido la experiencia de diseñar retiros y facilitar retiros para pastores. Y lo más transformacional que he podido experimentar es cuando he tenido un grupo de 50 pastores en un retiro de silencio. Y dice, ¿cómo? ¿No hay un orador? ¿No hay conferencias? No, el retiro es entre Dios y tú. Y eso es transformacional. Gracias, Claudia. Veo un par de manos levantadas. Doctor Arturo, buenas noches. Buenas noches. Para que me quede claro, el retiro, como dice que no debe ser familiar, y si la esposa trabaja también con el pastor, digamos, podría ser con la esposa, o para que me quede claro. Ese es un caso muy particular en el que podría probablemente tomarse el retiro entre los dos, claro. Como dije hace un rato, esto no es una regla escrita en piedra. Cada uno debe resolver qué es lo que mejor funciona. Hay una diferencia entre irse de vacaciones y tener un retiro, un tiempo de retiro. Si los dos trabajan en el ministerio y deciden hacer el retiro juntos, yo no veo problemas si eso les puede funcionar bien. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Para servir. Veo otra mano más. Buenas noches, Pastor Arthur. No pude participar antes porque estaba en la movilidad y había mucha bulla.
quiero agradecerle que no haya puesto las citas bíblicas, porque eso me permite a mí escudriñar la palabra y aprender, y quizás después mandarle a usted, si me lo permite, dónde está el mentor, dónde está el pastor, dónde está el amigo, y eso me va a permitir a mí también no solo recibir, sino motivarme a que yo escudriñe y encuentre ese tesoro guardado en la Biblia, y me maravillé lo que Dios me está transmitiendo a través de esos versículos. Si usted lo va a compartir, entonces los puedo comparar, pero sí, me desafía a yo crecer también y a estudiar en base a lo que usted nos ha compartido. Así que quería agradecerle eso, que no todo sea tan comidito, sino que nos desafíe, como siempre, a poner también de nuestra parte y a ir y desempolvar la Biblia y encontrar cada versículo para cada Bien. uno de las definiciones. Así que muchas gracias, pastor. Muchas Amén, gracias. muchísimas gracias. Sí, yo les voy a compartir algunas citas de las que tengo donde vemos cada tipo de relación y les invito a ir y estudiar y profundizar, por supuesto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pastor, una preguntita, por favor. Por favor, Víctor, adelante. Gracias. ¿Qué podemos hacer cuando los que estamos sujetos a algún líder o pastor no nos permite hacer estos retiros o descansos, y nosotros pues en nuestro espíritu de humildad nos sujetamos? Incluso hay casos, un poquito ampliando, donde ya nuestros líderes han perdido autoridad moral por casos de, no sé, inmoralidad, corrupción, robo, orgullo, pero ahí tenemos que sujetarlo, pastor. Por ejemplo, que le diga, me voy a un retiro de 4 días. No, no te vas, tienes que sujetarte. O sea, ¿qué podemos hacer, pastor, por favor? Qué situación lamentable, mi hermano. Qué situación lamentable. Sí se dan esos casos. Conozco 2 casos en los que eso sucede. Y esto es porque los líderes de la organización están actuando, supongo, con la mejor intención, pero con pobre conocimiento. Creo que aquí hay varias cosas que podríamos hacer. Número 1, orar para que el Señor revele a estas personas la relevancia de lo que está, del tema que estamos hablando. Número 2, podríamos invitarles a compartir un retiro de manera que lo puedan descubrir de su propia experiencia. Y número 3, creo que algo que podríamos hacer es tomar un día de vacaciones o 2 días, pedir un tiempito de vacaciones, de las vacaciones que probablemente todo el mundo tendrá en una organización, y usar este tiempo para un retiro con el Señor. Son las 3 opciones que se me ocurre, que vienen a mi mente en este momento. Y lamentablemente es cierto, hay organizaciones en las que esto no se permite. Creo que es algo nefasto. Tuve la experiencia de hace unos años de dirigir por varios años una organización cristiana donde, por el contrario, lo que yo puse en funcionamiento era que tomar un día de retiro espiritual al mes era parte de las obligaciones de todos los que trabajaban en el ministerio. Creo que es como debiera ser. Es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación. ¿Alguien más con algún comentario o pregunta? Una pregunta. ¿También se podría esto aplicar al liderazgo de la iglesia, de poderles sugerir que hagan este ritmo de protección en cuanto a un día de retiro o un día de silencio? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Probablemente el liderazgo de la iglesia necesitará algún tipo de guía o de acompañamiento. Hacer un retiro de un día, por ejemplo, es algo que a mucha gente no le sale natural. De repente se enfrentan con temor al asunto y ¿qué voy a hacer?
en que voy a ocupar el tiempo. Entonces probablemente necesiten alguna guía, tal vez se comience por un retiro grupal y eso les acostumbra un poquito y ya les anima a hacer un retiro individual. Pero sí, esto es algo que sería genial que el liderazgo de la iglesia lo pueda hacer. Un día de retiro al mes, por ejemplo, o un día de retiro cada 2 meses o algo por el estilo. Y aprovecho también para ofrecer un recurso. Si alguno de ustedes quisiera tomar un día de retiro o quisiera tomar un tiempo de 3 o 4 días de retiro y no sabe cómo hacerlo, el Ministerio Logos va a compartir esta presentación con ustedes y la última lámina de la presentación tiene mis direcciones de correo electrónico. Algo de lo que yo hago durante los últimos años es diseñar guías de retiro para otras personas. Entonces, tengo guías de retiro para mediodía, para un día, para 2, para 3, para 4. Para mí sería un placer compartirlas con ustedes y que puedan disfrutarlas teniendo un tiempo con el Señor. Y una vez que uno hace un par de estos retiros, ya no necesita más las guías porque ya uno entiende cómo funciona y se suelta. Entonces, si alguien quiere una guía de retiro, escríbame a mi dirección de correo electrónico que estará incluida en la presentación y con muchísimo gusto les puedo compartir algunas guías para que experimenten en cuenta propia. Creo que esto es algo fundamental. Pastor Arthur, realmente estamos muy agradecidos por su presentación, por el tiempo y la disposición que ha tenido para responder cada una de las preguntas que se han realizado. Realmente puede ser tal vez un poco cansado, no lo sé, pero estamos muy agradecidos por la disposición y su tiempo, como le digo. Y yo sé que en nombre del Ministerio Cristiano Logos Perú, el pastor César y cada una de las personas del equipo también lo están. Agradecemos a Dios por su vida, porque ha sido de bendición también para nosotros y yo sé que también para cada uno de los pastores, líderes que se encuentran en las reuniones, en cada semana acompañándonos. Como lo mencionó anteriormente, es importante, queridos hermanos, que nos puedan escribir al grupo de WhatsApp, que nos puedan escribir también al número del ministerio en caso tengan alguna consulta, alguna solicitud en particular. Les vamos a estar haciendo llegar las guías, cada una de las presentaciones que se han estado dando a lo largo de estas semanas. Hoy fue la tercera sesión y asimismo queremos ya para terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan fiel, tan misericordioso con nosotros. Gracias por tu gracia infinita, mi Dios. Gracias por este tiempo y gracias por estas clases que tú nos has estado permitiendo poder tener a través del pastor Arthur. Agradecemos, Señor, por su vida. Te pedimos que los bendigas, que le des, Señor, a él según su corazón, según el fruto de tus obras, como dice en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Por cada...